buenas tardes a todos. Agradecer, digamos, el que estén acá en nuestro webinar. Decirles también, recordarles que hay un canal YouTube que lo van a ir pasando por ahí por el chat, donde se pueden ver los webinars anteriores que se han presentado. Hoy en este webinar nos acompaña Richard Weber, ¿ok? Richard, él es director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y él tiene un PhD en investigación de operaciones. Este fue obtenido en Alemania y sus áreas de especialización son toda la parte de data mining, soft computing y optimización. Hoy en día él nos va a hablar sobre un proyecto, digamos, donde se está aplicando la inteligencia en las decisiones clínicas. Y particularmente nos va a contar del caso del proyecto ANID de seguimiento de paciente COVID. Así que bienvenido, Richard, y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por la presentación, también gracias por la invitación también a Karen y a todo el equipo por la invitación y la preparación de esa presentación. Y gracias también a toda la audiencia, a todos los presentes aquí. Buenas tardes. En esa presentación voy a hablar sobre un proyecto que desarrollamos durante los últimos 12 meses y que desarrollamos gracias al financiamiento de un proyecto ANID. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahora? Sí, pueden ver la pantalla. Muy bien, gracias. Y sin la barrera abajo. Muy bien, es el título que elegí: Inteligencia Artificial al servicio de las decisiones clínicas. Un título un poco grande, por cierto, pero voy a hablar en particular del proyecto COVID que desarrollamos en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente. Con ellos empezamos una colaboración hace mucho tiempo atrás. Lo voy a mencionar en un minuto más. Aquí está el equipo con el cual realizamos el trabajo. Son muchos los profesionales del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, aquí la columna a la izquierda, y también desde el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Trabajamos con muchos colegas, profesionales y estudiantes. También contamos con el apoyo del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería en ese proyecto. Bien, esa colaboración partió antes del COVID. Por ahí en el año 2019, al final del año 2019, tuvimos un proyecto con el Servicio de Salud donde aplicamos procesamiento del lenguaje natural, NLP, por la sigla en inglés, Natural Language Processing, para analizar intraconsultas, en particular en el tema de oncología. ¿Ya? Entonces ahí teníamos intraconsultas donde los médicos escribían un cierto texto y lo analizamos con la tecnología NLP para entender mejor, para detectar mejor posibilidades para un mejor tratamiento. Pero de eso no voy a hablar ahora. Eso fue como uno de los antecedentes de nuestra colaboración. Unos 5 meses después nos sorprende el coronavirus y ahí presentamos un proyecto ANID en conjunto con el Servicio de Salud. Felizmente lo ganamos, donde formulamos como objetivo lo que vemos aquí en pantalla: aumentar la efectividad del seguimiento, porque en su momento mucha gente se quejaba porque no había datos disponibles para hacer una trazabilidad, por ejemplo, y nosotros dijimos, en vez de quejarnos, queremos apoyar a generar datos. Entonces de ahí nació la idea de desarrollar una plataforma tecnológica desde donde podíamos llamar automáticamente a los pacientes para preguntar por su estado de salud y con las respuestas hacemos analítica. Y eso es lo que vemos ahora aquí en esa diapositiva, ¿no es cierto? El proyecto tenía 3 pilares: el seguimiento, ahí tenemos llamadas automáticas con un sistema IVR, Interactive Voice Recognition, ¿no es cierto? Un robot llama a los pacientes con síntomas leves o asintomáticos, hace un conjunto de preguntas, son en total 5 preguntas, lo vamos a ver en un minuto más,
y la respuesta la tomamos como a través del teclado, la gente responde a través del teclado, pero esa respuesta la integramos automáticamente a través de APIs al sistema informático del Servicio Salud. ¿Ya? Una plataforma COVID que ellos ya tenían de antes, toma los datos y ahí podemos procesar la información. Y luego podemos analizar o aplicar analítica, ¿ya? A los datos que captamos con las llamadas automáticas y a los datos de los pacientes que ya estaban en el sistema, aplicamos analítica y eso va a ser el foco de la presentación de hoy. Pero primero voy a hablar muy brevemente sobre los dos primeros pilares para luego entrar con más detalle en la parte analítica, que es el tema que me gustaría profundizar hoy. Bien, en el tema seguimiento, como decía antes, uno primero ingresa a los pacientes a la plataforma, luego llamamos automáticamente, las respuestas guardamos en un reporte diario y ese es la materia para gestión de los resultados. Ahí usamos el servicio de Amazon, el AWS, en la nube, y donde tenemos la capacidad para hacer miles de llamadas en poco tiempo. Entonces, ahí técnicamente no hay límite para hacer las llamadas a través de Amazon. Esos son algunos números, ya no son los números actuales, eso fue hace un mes atrás. Hasta ese momento habíamos hecho más de 6.000 seguimientos. Un seguimiento es una llamada a un paciente. Con eso llamamos a más de 2.000 pacientes y lo que logramos, entre otras cosas, fue una liberación de seguimientos, porque por protocolo el personal del Servicio de Salud tiene que llamar a todos los pacientes PCR positivo. No hay otra, tienen que llamar a todos. Y lo que hacemos ahora, aquí llamamos a aquellos pacientes con síntomas leves o asintomáticos y de esa forma podemos liberar en casi 60% la carga de trabajo del personal médico. Ellos siguen llamando a los pacientes con síntomas graves, por motivos obvios, porque ahí uno puede tener una comunicación mucho más directa. Teníamos la duda cómo podría ser la recepción de los pacientes si reciben una llamada automática con voz de un robot, ¿no es cierto? Y por lo tanto hicimos llamadas a los pacientes y preguntamos, ¿no? Le preguntamos cómo le pareció. Y sorprendentemente las respuestas fueron bastante positivas, la gente se sentía protegida, porque la alternativa a recibir una llamada automática no es recibir una llamada de un médico. La alternativa a recibir una llamada automática es no recibir ninguna llamada. Entonces, de esa forma la gente lo evaluó bastante positivo. Además, nos dio la posibilidad de llamar sistemáticamente a todos los pacientes con síntomas leves todos los días y si empeora la situación de salud de algunos de los pacientes, podemos reaccionar el mismo día. Entonces, detectamos mucho mejor empeoramiento de la situación de salud. Entonces, eso fue la parte de las llamadas automáticas. Aquí hablo brevemente de la integración. Aquí vemos que a través de APIs, ¿no es cierto?, podemos leer los datos de los pacientes para las llamadas y recibiendo la respuesta de las llamadas, lo podemos devolver también a través de una API a la plataforma que tenía el Servicio de Salud antes. Y esa plataforma COVID-19 del servicio, por su parte, ya estaba integrada con EpiVigila, el sistema que usamos a nivel país para la vigilancia de los pacientes con COVID y otras enfermedades epidemiológicas. Bien, ahora voy a la parte analítica. En total desarrollamos 5 sistemas, los que vemos acá. Los primeros 3 voy a presentar con más detalle. En el cuarto y quinto sistema, que no voy a presentar hoy también, logramos un avance importante. Por ejemplo, dijimos aquí, la trayectoria de un paciente puede decir mucho más que simplemente una foto.
Entonces, analizamos la trayectoria que tenían pacientes y de esa forma también podíamos mejorar una predicción. También fue muy importante la georreferenciación para visualizar el lugar donde viven los pacientes COVID positivo, PCR positivo. Pero sobre esos dos temas no voy a hablar en detalle, ahora voy a entrar con un poco más detalle en los primeros tres temas. Lo primero es predecir el riesgo de hospitalización o fallecimiento. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos un paciente PCR positivo, pero por carga de los hospitales, no hay espacio en el hospital, entonces tiene que quedarse en su domicilio, pero aquí hay que hacer un seguimiento y tratar de entender cuál es la situación de salud y cómo va a desarrollar su situación de salud. Entonces, para los pacientes en su casa queremos predecir si van a requerir hospitalización o si son en una situación mucho más grave para anticipar esos resultados y ojalá prevenirlo. Entonces aquí voy a entrar ahora un poco más en detalle en ese trabajo donde vamos a predecir el riesgo de hospitalización. ¿Ya? Entonces la idea es predecir el estado final y aquí lo modelamos como un problema de clasificación binaria donde hay dos situaciones al final, un estado grave, ¿no es cierto?, si fallece o fue hospitalizado. Esa es la situación grave, versus alta. ¿Okay? Entonces, es un problema de clasificación binaria, donde vamos a aplicar varias técnicas de data science, algunas también de inteligencia artificial. Tenemos datos de poco más de 24.000 pacientes. Ese trabajo lo hicimos junto con el equipo que vemos aquí abajo, Andrés Carriero, Joaquín Sepúlveda, Susana Monchain y yo. Bien, algunos datos que teníamos, la distribución de edad, aquí en dos colores, celeste, 0 significa no termina en estado grave, y ese color naranjo, ¿no es cierto?, 1 en la clasificación binaria, indica que sí termina grave. Y lo que vemos acá, con los datos que teníamos disponible, la gran mayoría de los que terminan con un estado grave tenían una edad ya algo avanzada. Entonces, aquí definimos rangos de edad, en vez de usar la variable edad en forma numérica, rangos de edad, porque sabíamos que ciertos rangos tenían más riesgo que otros rangos. Por otro lado, nos damos cuenta acá que estamos frente a un problema de datos desbalanceados. ¿Qué quiere decir eso? La gran mayoría termina bien, ¿no es cierto? Pasa la enfermedad sin llegar a un estado grave, y algunos pocos terminan en un estado grave. Y ahí aplicamos la técnica SMOTE para enfrentar el problema del desbalance. SMOTE es una forma de oversampling, ¿no es cierto?, para hacer más balanceada las dos clases. Aquí hay una clase mayoritaria en color celeste, y una clase minoritaria en ese color naranjo. Lo tratamos con SMOTE para balancear esas dos clases, y de esa forma uno puede en general obtener mejores resultados en la clasificación. Luego hicimos la selección de variables. Aquí hay variables base del paciente, ¿no es cierto?, como la edad, por ejemplo, algunas comorbilidades, asma, hipertensión arterial, diabetes, otros antecedentes, y lo que podemos detectar con las llamadas automáticas. También tenemos aquí la cantidad de días desde la detección del primer síntoma. Con esas variables construimos distintos modelos predictivos, y ahí vamos a ver con cuál nos quedamos finalmente. Aquí en esa etapa, selección de variables, aplicamos distintas técnicas también para llegar a esa selección. ¿Ya? Eso fue un trabajo de varias semanas para llegar a esa selección, donde teníamos que interactuar con la contraparte, con los médicos, ¿no es cierto?, hacer distintos tests para llegar a ese conjunto de variables. Bueno, como decía antes, construimos varios modelos de clasificación, en particular los que vemos aquí en la primera columna.
no se preocupen, no voy a entrar en cada una en detalle. Al final nos quedamos con la regresión logística porque tenía buenos resultados, no en todos los indicadores, pero en general tenía buenos resultados y también es una técnica interpretable. Es muy fácil interpretar esa técnica. Hay muchas otras técnicas que aplicamos que también tenían ciertas ventajas, pero no voy a entrar aquí en detalle. En el caso de la regresión logística, tengo aquí un resultado, una forma de mostrar el resultado. Entiendo que la mayoría de la gente sabe del tema Data Science o tiene alguna base, ¿no es cierto? Lo que vemos aquí es la matriz de confusión, donde comparamos la realidad, como realmente terminó el paciente, si fue alta o estado grave. Esas son las dos clases de problema de clasificación binaria y las columnas son la predicción según el modelo, con un umbral que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que vemos acá, que en general el modelo predice bien, con una accuracy, una bondad general del modelo de 0,75. Aquí en la diagonal vemos los casos donde el modelo coincide con la realidad. Fuera de la diagonal son los errores 1 y 2. Lo que más nos importa es ese error. ¿Ya? Queríamos reducir ese error acá, donde la persona en realidad pertenece a la categoría grave y no lo detectamos. ¿Ya? Ese error fue el que queríamos reducir. Entonces, lo que vemos acá, que desde de la clase grave, que tenía poco más de 600 casos, detectamos 483 y 169 son los errores, los falsos positivos acá. Eso corresponde a un recall de unos 75%. Por otro lado, predecimos muchos casos como grave, donde nos equivocamos bastante, pero ese error acá no es tan grave, valga la redundancia acá. ¿Por qué no? Porque ya no pasa nada si aquí hacemos un análisis a esos pacientes. Lo importante es no dejar pasar algunos que sí son graves. Y aquí tenemos 13.000, la gran mayoría de los casos donde tenemos efectivamente ese efecto de liberar el personal médico de hacer un seguimiento. Aquí a la izquierda, disculpen, a la derecha, vemos los coeficientes de la regresión logística, ¿no es cierto?, con el error estándar y el p-valor acá. Todos son significativos. Hasta la hipertensión acá no es tan significativa, aquí con un coeficiente cercano a 0. Y aquí sale lo que uno esperaba. Por ejemplo, tener una edad avanzada aumenta la probabilidad de terminar en situación grave. Lo que nos llamó la atención acá fue, por ejemplo, la congestión nasal con un coeficiente negativo, o también la edad de los muy jóvenes con coeficiente negativo. Significa si la persona pertenece a ese grupo, si tiene congestión nasal y o tiene la edad menos de 15 años, en ese caso no es indicio de llegar a una situación grave. Entonces, esa es una de las ventajas de la regresión logística, nos permite analizar las variables. Aquí vemos la misma información, pero en forma absoluta, en forma gráfica absoluta. ¿Ya? Son exactamente los mismos valores que vimos antes en la tabla. Y aquí algunos análisis. Lo que mostramos acá en el eje X es la probabilidad del modelo de pertenecer a la clase grave, y en el eje Y la frecuencia relativa. ¿Sí? Y lo que vemos efectivamente que de la mayor parte de los que terminan grave, sea hospitalizado o que fallezcan, ¿no es cierto? La mayoría tiene también probabilidad alta según nuestro modelo. Entonces, de esa forma uno puede visualizar también el poder predictivo del modelo. Aquí hay un tema interesante. En los distintos hospitales y centros de salud, los médicos hacen una clasificación del riesgo y trabajan con 3 categorías: 1, 2, 3, grave, medio, leve.
Ya, esa es una clasificación que dan los médicos al observar un paciente. Entonces nos hicimos la pregunta acá si nuestro modelo coincide con la clasificación de los médicos. Y lo que vemos ahora acá es en el eje X, de nuevo, la probabilidad del modelo de pertenecer al estado grave. En el eje Y, nuevamente, la frecuencia relativa. Y los colores, aquí se ve, es un poco chico, pero se ve los colores que indican la categoría de los médicos. 0, disculpen, 1,0 es azul, significa grave. Ese color, no sé cómo llamarlo, significa medio, y ese rojo oscuro, ¿no es cierto?, leve. Entonces, lo que vemos acá también, hay una coincidencia entre el modelo nuestro y la categorización de los médicos. Entonces, uno puede decir, ya, no ganamos mucho, pero no es tan así, porque por un lado, los médicos no siempre logran categorizar los pacientes. Entiendo que en su momento eran 70% de los pacientes que sí contaban con la categorización del riesgo clínico de parte de los médicos, entonces un 30% no tenía ninguna indicación. Y ahí el modelo por lo menos nos dice algo. Y por otro lado, hay algunos casos donde el modelo nuestro no coincide con los médicos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Aquí en el eje X, la probabilidad de la categorización del riesgo clínico, y en el eje Y, la probabilidad del modelo. ¿Ya? Entonces aquí contrastamos dos modelos. Uno es el modelo nuestro, ahora en el eje Y, para predecir la situación de salud, y en el eje X es también un modelo de regresión logística que trata de reproducir la clasificación de los médicos. Y cada punto representa a un paciente y los distintos colores indican, al igual como antes, la situación final. El color naranjo, estado grave, y azul, alta. Entonces, lo que vemos aquí, en los extremos, los dos modelos coinciden. Los que tienen valor 1 o cercano a 1 en un modelo, también lo tienen en el otro modelo. Pero también vemos casos interesantes, como por ejemplo, los casos acá. Aquí hay muchos, bueno, muchos, ¿cuántos son? Unos 10 puntos naranjos, unos 10 pacientes acá, que según nuestro modelo tienen alta probabilidad de terminar mal, pero según la categorización de los médicos, tienen una baja probabilidad. Pertenecen más bien a la categoría leve. Entonces, aquí, esos pacientes podemos detectar con nuestro modelo, no así con el modelo según la clasificación médica. Lo mismo también pasa acá, donde nuestro modelo tiene una baja probabilidad y el modelo de los médicos una alta probabilidad, pero así a simple vista son un poco menos. Entonces aquí también tenemos por lo menos una segunda opinión. No digo que uno sea mejor que el otro, lo que provee el modelo es una segunda opinión, lo que siempre es algo positivo. Bien, y lo que falta todavía es enriquecer ese modelo con los datos de las llamadas automáticas. Ese modelo todavía no toma los datos de las llamadas automáticas como input. De esa forma podríamos, y eso es trabajo futuro, podríamos mejorar los modelos. ¿Okay? Con eso voy ahora al segundo modelo, donde partimos con los modelos, con los pacientes hospitalizados. ¿Okay? Comentario aparte. Lo que habíamos acordado antes con José Antonio es, ustedes pueden hacer preguntas a través del chat y ahí también pueden interrumpirme si hay alguna pregunta. Si no, dejamos las preguntas hasta el final. ¿Okay? Entonces voy ahora a la segunda presentación, un trabajo que hicimos también con el mismo equipo, junto con Andrés Garrido, Joaquín Sepúlveda, Susana Monschein. La idea ahora es decir, en el momento de ser hospitalizado, ¿podemos predecir cómo termina el paciente? ¿Ya? En el primer modelo tenemos pacientes en su domicilio, ahora predecimos para un paciente en el momento de entrar al hospital. ¿Ya? Lo que decía antes, el momento de ingreso hospitalario.
Y de esa forma, si podemos predecir quiénes terminan bien, quiénes terminan mal, podemos apoyar a la gestión de pacientes y la asignación de recursos. Obviamente no vamos a esperar para que pase lo que prediga el modelo. En el caso de los pacientes donde hay un mal pronóstico, vamos a asignar más recursos para, ojalá, evitar lo que predice el modelo, ¿no? Entonces, apoya a la gestión dentro del hospital. Y es lo que ya vimos. Ingreso del paciente, los datos que tenemos disponibles, y nuevamente lo vemos como una clasificación binaria, alta o, en ese caso, fallecer. Los datos que tenemos, ya, lo que decía antes. Aquí también pasamos por una etapa de selección de variables. No voy a entrar en cada una de las variables. Hay antecedentes clínicos, ¿no es cierto?, que conocemos. Ahora tenemos mucho más información, la situación es mucho más rica, porque si el paciente entra al hospital, se toma mucho más información del paciente que en el caso de los pacientes en su domicilio. Son antecedentes clínicos, características del paciente como edad, género, comuna, tipo de ingreso, el ingreso hospitalario, ya los que vemos acá. Y finalmente la variable dependiente, que es lo que queremos predecir aquí de los pacientes que observamos, ¿no es cierto? Tenemos esos números y solamente tomamos los primeros dos del total de 671, aquí un conjunto mucho más pequeño, ¿no es cierto? Tomamos solamente los primeros dos, los que tenían alta, los que terminaron bien, y los que fallecieron en el hospital. Aquí nuevamente el problema del desbalance. El análisis de algunas variables, aquí tengo la edad, 0, 1, son las dos categorías de la variable dependiente. 1 significa fallecer, 0 son los pacientes que fueron dados de alta. Y lo que vemos acá en esos box plots es que la edad tiene una diferencia, y la diferencia además es estadísticamente significativa. Entonces, la edad apunta o aumenta la probabilidad de terminar en la clase 1. Aquí un análisis similar, si el ingreso es en una cama básica media, ¿no es cierto?, la probabilidad de salir con un alta del hospital es 90%, en cambio si uno entra en UCI-UTI es solamente un 77%. No es una sorpresa, pero ese es un análisis exploratorio de los datos para preparar las variables al modelo predictivo que vamos a usar más adelante. Ok, había varias variables, no las tengo ahora acá. Al final desarrollamos un Extreme Gradient Boosting, una técnica de data science, ¿no es cierto?, en base a árboles de decisión. Y en el conjunto de testeo tenemos aquí esa separación, esa matriz de confusión. En las filas tengo la predicción del modelo, en las columnas la situación real. De los 22 que fallecieron en ese conjunto de testeo, captamos un 90%, ¿no? un poco menos del 10%, no detectamos bien. Entonces aquí tenemos una muy buena tasa, la sensitividad es 90%, son los 20 de 22 que captamos bien. También nos equivocamos acá para el otro lado, decimos que muchos van a fallecer, pero el error en los 36 acá no es tan grave como un error de 1 acá, porque aquí nos preocupamos por pacientes donde no hubiese sido necesario, por un error del modelo. Entonces, ese error aquí, si bien cuesta cierta capacidad, pero no es tan grave. Ese error acá es más grave en ese caso. ¿Okay? Aquí los próximos pasos que estamos proponiendo acá, aquí obviamente podemos complementar los modelos con más síntomas, con más datos, y también podemos desarrollar modelos dinámicos para actualizar los modelos día a día. En
en la medida que entren datos nuevos. ¿Okay? Entonces, eso sería la segunda aplicación. La tercera que voy a presentar ahora tiene que ver con redes sociales. Aquí dijimos cómo una red social puede ayudarnos a predecir mejor, porque los pacientes o en general las personas que viven en la ciudad son parte de una red social, viven en familia, viven dentro de un edificio o en un barrio con alta población, con baja población, mejor dicho, con alta densidad o con baja densidad. Entonces, la relación entre las personas y en particular entre los pacientes PCR positivo y su contacto estrechos también podría enriquecer un modelo predictivo. Entonces, ese es el tema del trabajo que voy a presentar ahora acá. Y le pido disculpas, es en inglés una presentación que hicimos en una conferencia internacional hace poco. Aquí indicamos la región o la parte sur-oriente de la región metropolitana, ¿no es cierto? Trabajamos con el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, responsable por esa parte de la región metropolitana que representa un 10% del país, ¿no? Entonces, en esa parte de la región metropolitana tenemos 1,7 millones de personas, un 10% del país. Entre otras, la comuna más grande de Chile, Puente Alto. Y de nuevo, aquí usamos la plataforma COVID-19 que ya estaba disponible en el Servicio de Salud y sobre eso construimos ese trabajo en conjunto con Carola Sánchez, Constanza Contreras y Mauricio Soto. Mauricio de la Universidad de Montreal en Canadá. Bien, ¿cuál es el objetivo acá? Aquí queremos detectar en forma más efectiva los contactos con alta probabilidad de un contagio, ¿no es cierto? Gente que todavía no tiene COVID, todavía no es PCR positivo, pero es contacto de uno o posiblemente más PCR positivos, usando una red social. ¿Okay? En esa red social tenemos en total un poco más de 50.000 nodos, que son las personas. En total formamos 46 vínculos y el periodo de observación es, como vemos acá, entre diciembre de 2020 y mayo de 2021. Entonces, ese análisis hicimos por ahí con datos de junio. ¿Y cómo construimos la red social? Con los exámenes PCR identificamos los contactos positivos, los casos confirmados, ¿no es cierto? Y además teníamos para cada caso confirmado, como dice acá, los contactos cercanos, los contactos estrechos, es información que la gente reporta. ¿Okay? Entonces, de esa forma construimos la red. Las personas, ¿no es cierto? Algunas de ellas, COVID positivo, y los contactos estrechos forman vínculos con una dirección, ¿ya? Son vínculos o son redes dirigidas. Aquí vemos un ejemplo. Es solamente un gráfico, no es parte del grafo original. Aquí al centro posiblemente un nodo PCR positivo con una flecha, quiere decir un vínculo dirigido hacia uno de sus contactos estrechos. ¿Ya? Es la forma como construimos aquí esa red. De nuevo, ese es solamente un gráfico que no representa la situación real que analizamos, pero aquí lo tenemos en texto. Los nodos son los pacientes y su contacto estrechos, según la autodeclaración. Los vínculos, ya lo decía, los contactos con dirección, aquí es la direccionalidad. Cada nodo tiene atributos, como por ejemplo los datos demográficos, dónde vive, con cuántas personas vive, y cada vínculo también tiene cierto tipo, ¿no? En este caso la dirección acá. Esos son algunos de los atributos que tenemos de los nodos, ¿ya? ¿Dónde vive? ¿Con cuántas personas vive en su hogar? Edad, género,
características de la casa. Eso es algo que conseguimos del último censo. Entendemos que pueden haber cambios, por supuesto, pero obviamente da una información aproximada. También hay atributos que sacamos de la red propiamente tal. Entonces, esos son atributos de las personas, de los nodos. Esos son atributos del hogar. Y aquí son atributos de la red social. El out degree de un nodo confirmado, el out degree es el número de vínculos que salen de ese nodo. ¿Ya? Si vamos al gráfico anterior, suponiendo que ese nodo aquí, ese grande, es un caso confirmado, él tiene un out degree muy, muy alto. El out degree es la cantidad de vínculos que salen de acá. 1, 2, 3, contando todos los que salen. Aquí hay uno que entra. Eso no lo contaríamos. Entonces, el out degree es la suma de todos los vínculos que salen de un nodo. ¿No? Es el out degree. In degree, lo mismo al revés, ¿no es cierto? Si alguien recibe nodos. Y betweenness es el grado, llegó la pizza. ¿No? Avisan aquí que llegó la pizza. Betweenness centrality es una medida que indica cuán entre medio se encuentra un nodo. Por ejemplo, si tengo una comunidad acá, que es una comunidad en redes sociales, es un clúster de nodos, y tengo otra comunidad acá, ese nodo aquí al centro tiene un alto grado de betweenness porque vincula esas dos comunidades. ¿Ya? Eso así como idea gruesa para entender ese atributo de la red social. ¿Y qué es lo que queremos predecir? Si un contacto estrecho se convierte en un caso positivo. Entonces, de esa forma, al calibrar el modelo correspondiente, podemos predecir si un caso estrecho, un contacto estrecho, va a ser un caso positivo. ¿Cómo lo hicimos? Con distintas técnicas, las que vemos aquí a la derecha. Random forest, ¿ya? Un conjunto de árboles, ¿ya? Un bosque, un forest. Regresión logística y support vector machines son las tres técnicas que usamos acá. Aquí a la izquierda vemos los atributos que ya mencioné en detalle, el hogar, la persona y la red social. Cada uno de esos tres elementos me da atributos para entrenar los modelos. Los datos que tenemos acá separamos aquí en tres conjuntos: entrenar, testear y validar. El holdout, ¿no es cierto? Es un conjunto que vemos en el tiempo. Eso es algo característico de las redes sociales. Ahí no podemos tomar una foto en el momento y separar los nodos. Lo que tenemos que hacer acá es el timeout, ¿no es cierto? En el tiempo observamos una red y así hacemos un corte en el tiempo, tomamos la red con sus atributos antes del corte para entrenar y testear. Después, digamos, avanza el tiempo y aplicamos los modelos desarrollados al conjunto holdout, que es la red como aparece después del umbral. ¿Ya? Ese es algo típico de la validación de modelos en redes sociales. ¿Sí? Bueno, aquí también hay una etapa tediosa, larga, donde está el trabajo. Lo presento aquí en 2 minutos, pero es un trabajo que requiere mucha dedicación, interacción también con los expertos, selección de atributos y también la calibración de los parámetros de los modelos. Finalmente, construimos los 3 modelos y en la siguiente diapositiva vemos ahora los resultados. Yo sé que la mayoría aquí tiene experiencia con data science, con estadística. AUC, Area Under Curve, es el área bajo la curva ROC. ¿Ya? En teoría, 1 sería un modelo perfecto, ideal. 0,5 significa tirar una moneda. Yo sé que estoy simplificando un poco, pero a grandes rasgos, para aquellos que no manejan bien el AUC típicamente se mueve entre 0,5 y 1. 0,5 significa tirar una moneda, es como no saber nada del patrón que uno busca. 1 es un modelo perfecto en teoría, en la práctica casi nunca alcanzable. ¿Okay? Y aquí Random Forest
Logistic Regression, Support Vector Machines, para Training, Test y Holdout. Al final, sabemos que los resultados en general no son espectaculares. Aquí en el test, por ejemplo, tenemos un AUC un poco mayor, alrededor de 0,6, el accuracy un poco más alto, ¿no es cierto? Aquí tenemos la precisión y recall. Eso es, al final nos quedamos con el random forest, ¿no es cierto? Elegimos el random forest porque dio los mejores resultados así en general en los distintos conjuntos de datos. Pero al igual como en los modelos anteriores, sabemos que no es espectacular el resultado. Pucha, aquí el problema es peludo, el problema es difícil. Entonces, aquí obviamente hay una posibilidad para mejorar. Pensamos que los datos de las llamadas automáticas también pueden servir para enriquecer los modelos. ¿Ya? Es esa fuente de información que tenemos en el proyecto. Acuérdense, el primer pilar son las llamadas automáticas. Esa fuente de información no entró a ninguno de esos modelos que estoy presentando acá. Bien, con eso voy concluyendo. En ese caso, ya detectamos un patrón interesante en los datos. Lo que falta es mejorar el trabajo con las variables. Aquí seguramente, como decía antes, con los datos del último censo no tenemos la mejor base, lo podemos mejorar y de esa forma también podría mejorar el modelo. Aquí puede haber más información de la vecindad, ¿ya? Entonces, si uno logra entender mejor los datos, aquí por ejemplo pensamos en datos, hablando con Telefónica acá, ¿no? Con datos de los teléfonos móviles, podríamos entender mejor cómo la gente se mueve. Por ejemplo, podríamos, José, aquí podríamos entender mejor con datos de la telefonía móvil cómo la gente se mueve y dónde duerme, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos identificar mejor quién vive cerca a quién o quién se mueve en el día de un lugar a otro si va al trabajo. Entonces ahí hay un espacio muy, muy importante para mejorar en ese contexto con datos de movilidad. Y ahora me falta una diapositiva acá. Ya, ok. Entonces lo que podemos lograr con eso es predecir mejor quiénes de los contactos estrechos se van a contagiar en base a su relación con otros casos positivos. ¿Ya? Y es lo que vimos aquí en esa tabla, algunos de los resultados. Bien, con eso voy a concluir. Ahora vuelvo al proyecto inicial, donde las tres aplicaciones analíticas son parte del proyecto. Aquí los próximos pasos son continuar la colaboración con Servicio Salud Metropolitano Sur-Oriente, donde podemos escalar el sistema, ¿no es cierto? Estamos ahora en algunos centros de salud, llamamos 2.000 pacientes, o hemos llamado 2.000 pacientes, pueden ser mucho más, ¿ya? Escalar el sistema, pero también extenderlo a otros centros de salud donde todavía no estamos operando, y también ir más allá del servicio de salud para llegar a todos los servicios de salud del país. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Con eso termino la presentación. Yo creo que estamos más o menos bien en la hora, son 7:45, y feliz de escuchar y contestar a preguntas. Muchas gracias, Richard, por la presentación. Muy buena la presentación, muy clara. Sí, tenemos acá algunas preguntitas. A ver, la primera tiene que ver un poquito con un aspecto metodológico. En el proyecto, en el primer y el segundo proyecto, donde tuvieron que interactuar con distintos actores, ¿cómo fue el proceso? ¿Ocuparon alguna metodología, por ejemplo, algún CRISP-DM o algo como para ir generando todo primero el dolor, después las características, hasta finalmente llegar al modelo? ¿Cómo si nos pudieras contar un poquito esa? Sí, muy bien, muy bien, José Antonio. Yo veo aquí la pregunta en el chat, pregunta y respuesta de Daniel Ponce. ¿Es el Daniel Ponce de mi exalumno Daniel Ponce? Ya, ahí me contesta, porque tengo un exalumno Daniel Ponce.
Sí, soy yo. Hola, Exactamente. Daniel. Gusto saludarte. José Antonio, es Chico el Mundo, ¿no? Ya, Daniel, sí, es básicamente lo que aplicamos es cualquiera de las metodologías. Uno ve el KDD, el CRISP, obviamente el KDD es añejo. Yo todavía enseño KDD, pero digo, ¿sabes qué? No se quieren con eso. Hay otros también, muestro en mis clases CRISP, y al final digo, tomen lo mejor de todas las metodologías y ahora viene lo importante, hay que adaptarlo al caso. Y es lo que hicimos acá. Entonces, yo no me quiero con una u otra metodología. Yo entiendo las metodologías que existen, que son buenas prácticas. También hay experiencia que uno tiene después de un par de años con experiencia propia y lo que uno tiene que hacer es adaptar todas esas metodologías al caso particular. Entonces, conversamos con los expertos, con los médicos, qué atributo es más importante, también con la gente de informática, porque nos dijeron, algunos de los datos vienen con mala calidad. Ellos sabían, ahora no me acuerdo cuál fue, pero ellos sabían que una que otra variable venía con mala calidad. Entonces, en teoría, puede haber sido útil usar esa variable, pero nos indicaron, ¿sabes qué? No la tomes. Esa variable la ingresamos mal. Y eso es algo que no sale, volviendo, Daniel, a tu pregunta, eso no sale en ningún libro y tampoco en una clase. ¿Ya? Entonces, eso al final se llama experiencia. Pero es muy importante ahí la conversación con los expertos, más que una que otra metodología. No sé si contesto a la pregunta. José Antonio, ¿te quedaste ahora pegado? No, estoy acá, estoy Ok, acá. perfecto. Eh, Después veo del mismo Daniel cómo se obtiene la variable objetivo. Um, en ese es el, respecto del tercero, del tercer, en la parte de las redes sociales. ya, PCR. Entonces, lo que la gente en el servicios salud tiene acceso a la base de datos EpiVigila. Entonces, de esa forma, ellos saben si alguien sale con un PCR positivo. Porque el PCR positivo al final es información que termina en la base de datos EpiVigila. Entonces, con un desfase tenemos los datos. El conjunto de entrenamiento lo teníamos con un desfase, pero no importa. Con eso podemos calibrar el modelo. Y luego predecimos a los casos nuevos y la variable objetivo es va a terminar con un PCR positivo y con un desfase, yo creo que fue como una semana, 10 días, tenemos la actualización del sistema EpiVigila. Ahí podemos contrastar la predicción del modelo con lo que dice EpiVigila. Entonces, la variable objetivo es simplemente PCR positivo. Y mirado en una ventana de X días hacia Exactamente, adelante. exactamente. Vale. Aquí también aparece un poquito si nos puedes hablar de cómo se hizo la selección de variables en general. Ok, Jorge, veo la pregunta. Eso viene estándar. Ya me referí a la importancia de conversar con los expertos, no lo voy a decir de nuevo, aquí obviamente también aplicó, después aplicamos los test clásicos, ¿no? Entonces, para las variables no, para las variables numéricas hicimos varios test, correlación, también corrimos un árbol para ver qué atributo toma el árbol primero, entonces eso fue un proceso bien estándar. Nada del otro mundo. No me acuerdo ahora exactamente en detalle, pero básicamente fue eso. Vale. Yo también tenía unas dudas respecto de la primera aplicación. Ustedes construyeron su dataset con datos históricos, ¿no es cierto? No, no tomaron los datos del IDR para construir el dataset que calibró el modelo. Pues, Entonces, ya, si fueron datos históricos, de alguna forma el IBR lo que simula después es esa estructura de datos también. O sea, existía una base de datos histórica con ciertos atributos, vemos cuáles son los importantes, y después el IBR modela, digamos, para poder capturar esa información de los nuevos pacientes. ok. En los modelos, en los tres modelos que presenté, en ninguno de los tres usamos datos del IBR. ¿Ya? El IBR son llamadas automáticas, IBR Interactive Voice Recognition son llamadas automáticas
donde llaman al paciente, el paciente contesta a través del teclado y esa respuesta la registramos. Todavía no lo usamos para los modelos, como decía, trabajo futuro, y pensamos que esos datos podrían entrar a los modelos como un o varios atributos más. Entonces, vamos a agregar atributos del día a día. Entonces, atributos del desarrollo, cómo la gente se desarrolla, ¿no es cierto? Si sube o no sube la fiebre. O si un paciente un día no tiene tos y el día siguiente sí tiene tos. ¿Ya? Esas son las preguntas. Si tiene dolor de cabeza, fiebre, tos y la situación general, si se siente igual, peor o mejor que el día anterior. Y de ahí podemos construir un vector de atributos para enriquecer los modelos. Pero de nuevo, todavía no lo hemos hecho. Vale, Y tenemos ideas, pero es trabajo que hay que partir todavía. Todavía no hemos ni siquiera empezado. súper. Bueno, ahí aparecen varias preguntas interesantes ahí. Y respecto de, bueno, de los datos, efectivamente con los datos de telefonía se podrían tratar de hacer integraciones. En la parte de telefonía uno puede efectivamente predecir con un grado de certeza importante dónde vive alguien o dónde trabaja alguien. Exactamente. Entonces, ahí también se podrían cruzar esos datos, ahí también se podría tratar de generar algún tipo de colaboración. Hablando con Telefónica, ¿no es cierto? Sería interesante. Sí, sí. Así que ahí hay un punto que después se puede explorar, ¿no? No aparecen más preguntas, pues. Pucha, agradecer la presentación, la verdad que fue súper buena, súper clara y didáctica y también para los que estaban iniciándose en este mundo de ciencia de datos, también bien, bien detallista en los conceptos y todo, así que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes, José Antonio, Karen, todo el equipo por la presentación, la invitación y también a todos los asistentes que todavía están acá por su interés y feliz de seguir contestando preguntas. Escríbanme nomás. Con mi nombre raro en Chile voy a salir como único en una búsqueda Google. Así que escríbanme nomás un email y feliz de seguir conversando sobre el tema. Súper, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. Nos vemos, chao. Chao, chao, nos vemos.